como la grabación que les digo que les voy a compartir. Esta grabación se la haría llegar el día de mañana, posterior termine y suba la clase, ¿ok? En ese momento voy a proceder a compartir pantalla para que por favor puedan ver el archivo que les voy a compartir, ¿ok? Entonces, por favor, me confirman en el momento en que estén viendo la pantalla de mi ordenador. Sí, señor. Muy bien, listo, excelente. Entonces, lo primero que voy a hacer es al grupo de WhatsApp, en este momento les voy a proceder a enviar la guía que vamos a trabajar en esta clase. Cualquier información, cualquier elemento lo voy a compartir también por este medio, haciendo que ustedes tengan como sustento esa información y la puedan tener para posteriores trabajos o en su caso para la Secolpa que se viene a finalizar semestre, ¿no? Entonces envío la guía de formación. Ok, listo. Ahí ya tienen la guía, que es la misma que yo voy a tener aquí en ese momento en pantalla para que la puedan divisar. Este trabajo, digámoslo virtual, es un poco ágil, es decir, necesitamos trabajar de la forma más efectiva posible debido a que tenemos bastante campo que explorar. ¿Listo? Entonces, como ustedes ya lo deben saber y sus respectivos instructores, los que tienen otra o han trabajado en otras áreas, les tienen que haber dicho que cada materia tiene o cada módulo tiene sus propias competencias. En mi caso, nosotros tenemos, bueno, por ahí nos acompaña también Daniel Acosta. Entonces, bueno, ya se nos agrega otro compañero más. Entonces, les decía, no, cada módulo de formación en el Politécnico Americano tiene competencias. Este módulo tiene algo muy irónico, que es que tenemos 5 competencias para trabajar. Es decir, el tiempo es justo, ya que nosotros, ustedes conmigo, van a tener 5 clases del área de sistema. Entonces vamos a ver estos 5 martes, si Dios quiere, seguidos, nos vamos a ver por este medio. ¿Listo? Y dada que tenemos que trabajar prácticamente 5 competencias, prácticamente vamos a trabajar una competencia por clase. Así que vamos a tener que agilizar el proceso. Esta formación virtual, les quiero aclarar, hace parte también del trabajo que ustedes van a realizar. Yo sé que muchos de ustedes están recibiendo esta formación precisamente porque trabajan por diferentes, digámoslo, limitantes, pero asimismo quiero que entiendan también que este compromiso se adquiere y hace que ustedes deban de alguna u otra manera hacer ese esfuerzo y hacerme algunos elementos o trabajos en casa. Yo aquí más que todo me voy a dedicar a explicar y a darle la formación correspondiente, pero vamos a dejar trabajos y diferentes elementos para que los desarrollen en casa. ¿Listo? Ténganlo presente para que quede claro ese aspecto, ya que esta formación virtual se trata de eso. Si quieren intervenir, no hay ningún problema. Abren en el micrófono en el momento de la intervención, me hacen la pregunta correspondiente o la aclaración o el concepto que quieran tratar. Yo los escucho y posteriormente lo cierran para yo poder leer la respuesta y poder continuar con la clase. ¿Listo? No, si en un terminado alguien se le dispara el micrófono por X o Y motivo, pues obviamente yo se lo cerraré desde acá como administrador para que podamos escuchar libremente la persona o en este caso si yo estoy hablando, pues que me escuchen sin ningún problema. ¿Entendido? De igual manera, chicos, esta formación, vuelvo y reitero, está muy sujeta a los cambios de internet, de energía, es algo normal, pero vamos a intentar, pues, como les decía, yo estoy grabando todo, así que si hay alguna una interrupción o algo, lo más probable es que en la grabación usted pueda ver la grabación sin ningún tipo de interrupción, ya que, como les dije, la grabación no va a depender del internet. Entonces vamos a ver 5 competencias. La competencia de hoy es una de las más largas, por eso más de uno va a quedar hoy aburrido conmigo, pero pues hoy es una de las competencias más largas y de igual forma pues es de las que más trabajos trae. Como nos toca trabajar 5 competencias, pues prácticamente cada martes les voy a dejar trabajo, o sea, porque obviamente tenemos que trabajar las 5 competencias y evaluarlas posteriormente. Esta es de las competencias, la primera competencia que es la del día de hoy es la competencia que dice, conoce los antecedentes históricos del computador y su evolución, así como también los principales componentes de hardware y software del computador actual, el entorno de trabajo, las características de Windows y la definición y clasificación de virus y antivirus. Como les decía, es una competencia bastante larga que debemos subsanar el día de hoy. La ventaja, entre comillas, es que es una competencia que sus conceptos son relativamente cortos y sencillos. La 2 dice, comprueba la definición y funcionamiento básico del Internet y utiliza adecuadamente sus servicios y aplicaciones. Entonces la segunda competencia, no, bueno, explico las competencias, perdón. La primera competencia, vamos a trabajar varios temas. Uno, la historia. Como todo elemento, como todo fundamento de estudio, siempre se comienza por el lado o por los antecedentes históricos. Posteriormente vamos a
vamos a trabajar, uy, qué pena, ahí que se me metió este pequeño elemento. Posteriormente vamos a trabajar, eh, digámoslo, en esa misma competencia, un valor agregado que es que un valor agregado que en ese caso es los componentes de hardware y software. Voy a intentar entrar un poco a hacer énfasis en esa área, puesto que me gusta mucho enseñarle a mis estudiantes algunos conceptos que deben manejar como mínimo cuando han visto un curso de sistemas, que son saber qué computador tienen, con qué computador cuentan, o si en determinado momento quieren adquirir y comprar un computador, saber al menos qué computador deben buscar. Entonces intento hacer un poco de énfasis en esa parte y de igual forma hacerles que conozcan el sistema operativo Windows, que es el sistema operativo más común que existe hoy en día, junto con la clasificación de virus y antivirus, conocer un poquito cómo funcionan los virus, los antivirus y de igual forma para prevenir cualquier infección. Si se nos va muy larga la clase y tenemos que pasar a la siguiente, porque saben que esta clase es de 6 de la tarde a 8 de la noche, si se nos pasa un poquito el tiempo, vamos a dejar, porque pues el de internet es un poquito más corto, entonces dejaríamos para la siguiente clase un pedacito de esta primera competencia para finalizarla en caso tal de que nos quede algo pendiente, ¿listo? Pero normalmente intentamos subsanarla el día de hoy, ¿ok? Bueno, también les recuerdo que la formación es de 6 a 8 de la noche, son 2 horitas, les pido total concentración para que estén pendientes. Alguien dirá, no, pues yo puedo ver los videos, sí, se pueden ver, pero no es lo mismo que estar en clase y si tiene una pregunta o una inquietud hacerla. Soy un instructor que estoy totalmente abierto a sugerencias, a dudas, a inquietudes, si tienen algo, quieren saber algo, con todo gusto, después de que esté en mis manos, buscamos la forma de darle solución. ¿Listo? Entonces, intentar estar muy atentos, no intentar hacerlo, perdón, estar atentos a la formación, estar pendientes de los elementos, porque, vuelvo y reitero, hoy, siendo la primera competencia, ya iniciamos con bastante trabajito. Así que lo ideal es que les quede todo muy claro para que los trabajos los hagan con total facilidad. ¿Listo? Entonces, para que eso quede muy claro. Ok, esta primera competencia, como es tan larga, va a tener múltiples trabajos. Esta competencia, siendo una sola competencia, va a tener 3 trabajos distintos. Esos 3 distintos trabajos se van a promediar y vamos a obtener esta nota, ¿listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. De igual forma, yo voy a intentando, perdón, esto voy a estar pendiente de los que están asistiendo porque ahorita hago precisamente un listado verificando qué tantas personas están en línea. En este caso, pues tenemos 9 personas que están trabajando. Me decían que eran como 13, pues entonces quiere decir que la mayoría están ya conectadas, ¿no? 9, quedan 4 pendientes, entonces listo. Bueno, iba en la segunda competencia que es Internet. La competencia de Internet es una competencia muy sencilla, es precisamente hablar, trabajar y buscar la mejor manera de conocer lo que es el Internet y cómo funciona. ¿Listo? La tercera competencia es la que dice que crea, personaliza y edita documentos en Microsoft Word. Vamos a ver un poquito una introducción a Word, cómo trabaja, cómo funciona y cómo se maneja. De igual forma también vamos a ver una presentación en la cuarta competencia, que son los trabajos en PowerPoint. Y la quinta, que vamos a ver si podemos trabajar corto en PowerPoint y así darle más espacio a la quinta competencia, que me considera una de las más eficientes y de las mejores, es la de manejo de hojas de cálculo. Las hojas de cálculo son aquellas que se trabajan con Excel y son el pilar fundamental de la mayoría de las formaciones hoy en día, tanto a nivel laboral como de desarrollo profesional. Usted donde quiera que vaya va a tener que usar Excel en algún momento de su vida, así que pierdan el miedo, hay que trabajar de la misma manera, pero les digo, voy a buscar que tengamos más tiempito para esa, que es la competencia que a mí me parece una de las más importantes. Todas son primordiales, pero esa competencia de Excel es fundamental en todos los ámbitos. Si usted va a estudiar administración, necesita Excel. Si va a estudiar contabilidad, necesita Excel. Si va a estudiar la carrera que sea, necesita Excel, porque la mayoría de datos siempre se basan en Excel. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en claro. Entonces, son 5 competencias, se las resumo aquí fácilmente. Una es la historia, el hardware y el software, eh, las características de Windows y la clasificación de virus y antivirus. Esa es una sola competencia. La segunda competencia es el manejo del Internet. La tercera competencia es Microsoft Word, es decir, procesadores de texto. La cuarta competencia es crear presentaciones en PowerPoint. Y la quinta y última competencia es el manejo de las hojas de cálculo de Excel. ¿Listo? Eso es lo que van a ver conmigo en esta formación. Son 5 clases, 5 competencias. Vamos a intentar trabajarlo de la mejor manera posible. ¿Entendido? Ya posteriormente, habiendo explicado estas competencias, comenzamos entonces a entrar en materia. ¿Listo? Entonces, yo creo que todos saben que una competencia es la habilidad que usted va a adquirir a través de estos elementos. Entonces,
Basado en la guía que les acabo de enviar, si tienen alguna inquietud también pueden revisar la guía, ahí está todo lo que les estoy mostrando en pantalla, ahí va a estar todo el fundamento y es más, yo tengo unos archivos adicionales que les voy a compartir en un momento a lo que llegue al tema, también los pueden mantener, los van a tener ahí por el grupo para que lo tengan presente. Ok, entonces comenzamos. Informática. ¿Qué es la informática? Entonces la informática bien es una contracción de dos palabras que es información automática. Por lo tanto es eso. La informática es el estudio de la automatización de la información. ¿Listo? Por eso la informática no abarca solamente ordenadores, sino todos aquellos elementos que permiten generar de forma automática diferentes tipos de datos. ¿Listo? Porque ahora la verdad eso es lo importante, es entender y saber cómo funciona cómo se trabaja en este ámbito de la computación. Esos pequeños conceptos básicos le van a servir a usted para definir exactamente qué es un computador, qué es la informática y los conceptos básicos que siempre debe usted manejar. Entonces, como ya le decía, la informática es simplemente eso, es el estudio o la ciencia que estudia el tratamiento de la información, es decir, generar información, datos y diferentes elementos de forma totalmente automática. Y esto se genera gracias a un elemento primordial que es el famoso computador. ¿Listo? Algunos me estarán escuchando desde un computador, otros desde un celular, que para algunos pensarán que no es un computador, pero hoy en día los smartphones, a menos de que usted tenga una flechita, todos los smartphones son simplemente computadores en versiones más pequeñas. Y ahora la verdad, ¿qué es un computador? Porque eso me pasa mucho en las clases presenciales. Yo llego a mis estudiantes y la primera pregunta que les hago es ¿qué es un computador? Unos me dicen, no, sirve para enviar información, no, sirve para ver el correo electrónico, no, sirve para ver TikTok, no, sirve para ver Facebook. Bueno, cada quien lo usa para el uso que mejor se le acomode, pero ¿qué es un computador como tal? ¿Cómo podemos definir a un computador? Ya que hace tantas cosas y tantos elementos, ¿qué es lo que hace un computador? Si nos vamos a esta definición que nos ofrece la guía, nos dice, máquina capaz de aceptar datos de entrada y efectuar con ellos operaciones lógicas y aritméticas y proporcionar datos resultantes de un medio de salida. ¿Listo? Eso es lo que nos dice que es un computador. Un computador es un elemento que recibe información, trabaja con ella y nos da un resultado. A ese proceso de ingreso de información, trabajar con ella de un resultado, nosotros lo conocemos como procesamiento. Entonces, en términos muy universales, para mí personalmente, un computador es una máquina electrónica encargada simplemente de procesar información. Porque dentro de ese concepto de procesamiento entra todo, que enviar, recibir, llevar, traer, administrar, ¿cierto? Todo eso entra dentro del proceso de procesamiento de información. Entonces, para mí es eso, un computador es una máquina electrónica capaz de procesar información. Ahora bien, el computador tiene una ventaja, digámoslo, respecto a todos los elementos de hoy en día, y es que ese procesamiento de información hace que usted pueda trabajar con cualquier tipo de información. La gente siempre asume que el concepto de información es arraigado simplemente a un texto, a una imagen. No, la información lo es todo. Son datos, son videos, son música, son sonidos, son todo lo que usted desee. Es información. ¿Por qué? Porque la información hoy en día toda está digitalizada. Todo lo digitalizamos, el video, el audio, los datos, las tablas, todo está digitalizado, lo que hace que pues un computador sea prácticamente la base de todo. Es por eso que es más que ustedes están viendo esta clase conmigo, porque es que los sistemas hoy en día lo abarcan todo. Ah, es que a mí no me importa porque yo voy a ser médico. Ah, listo. Usted entra en una carrera de medicina, adivine qué le va a tocar, dónde va a hacer las historias clínicas, dónde va a generar los registros de los pacientes, pues en un computador. Si usted va a ser contador, no, pues ni se diga, tienen que usar Excel y para manejar todos los softwares de contabilidad que existen. Y así sucesivamente, cualquier carrera, cualquier disposición, su gran mayoría se basan en el área de sistemas. Por eso cualquier persona que esté en el área que esté, tiene que estudiar y saber sistemas. Es primordial. Yo se los digo así fácilmente. Hoy un técnico en sistemas prácticamente es como, digámoslo, es como exigencia como el bachiller antes. O sea, antes para entrar a cualquier área necesitaba tener mínimo bachiller. Hoy en día, usted para entrar a cualquier área tiene que tener el bachiller y mínimo un técnico en sistemas. ¿Sí? A cualquier área que ese. Tengo estudiantes que trabajan en todas las áreas que se puedan imaginar y a todos, gracias a Dios, les ha servido ese técnico en sistemas. Claro está, aquí no estamos haciendo el técnico, están viendo sistemas básicos. Ya si alguien va a continúa posteriormente, pues terminará el técnico en sistemas. Pero al punto que voy es que esta área es supremamente importante. Ahora bien, volviendo al tema, tomamos el tema del computador, ¿listo?
Pero debemos entender que el computador está compuesto por dos partes primordiales, el hardware y el software. Alguien dirá, profe, ¿no se pronuncia hardware? No, realmente la pronunciación correcta es hardware, software, pero estamos en Colombia, chicos. Aquí la pronunciación realmente es muy relativa, ya que la mayoría de gente habla de hardware, pues se puede pronunciar así. Y si ustedes me dicen así, por mí no hay problema, ya que pues es una pronunciación común que se ha arraigado acá. Pero realmente la palabra hardware viene de la contracción de dos palabras. Hard, que quiere decir duro, difícil. ¿Listo? Si hablamos de un material, pues quiere decir sólido. Y ware, que es como componente. En pocas palabras, la palabra hardware quiere decir componente sólido. Y eso es lo que es el hardware. El hardware es todo lo físico que compone el computador. Ese teclado, ese mouse que está usando, si lo está usando en este momento, eso es hardware. ¿Listo? La impresora que tiene, eso es hardware. Los altavoces, los parlantes, las diademas, la pantalla de su computador, todo es hardware. Ahora bien, aquí viene un error muy común que se comete por culpa de algunas enseñanzas que a veces nos dan, y es que nos dicen, no, el hardware es todo lo que se puede tocar, ver y sentir. Y resulta y pasa que usted asume que todo lo que está externamente en un computador es hardware. Pero si yo a usted le digo, por ejemplo, que eh, su computador tiene algo llamado memoria RAM o disco duro, usted dice, ah, no, eso es software, porque yo a la memoria RAM y el disco duro no los puedo ver. O sea, no, entonces eso debe ser software porque no los puedo ver. Pues totalmente equivocado. El hardware son todos los componentes físicos, tanto internos como externos. La memoria RAM es un componente físico, ahorita lo vamos a ver. Es algo que yo puedo, si yo desarmo mi computador, yo lo puedo coger, ¿sí? Igualmente el disco duro, yo si desarmo mi computador, lo puedo coger, por lo tanto es hardware. Todos esos elementos que componen el computador, tanto internos como externos, que son físicos, que son tangibles, es decir, que los podemos tocar, tener en las manos, pues son hardware. Cosa muy distinta cuando hablamos de software. El software es todo lo contrario. Son los procesos lógicos que hace el computador. Es decir, todo lo relacionado a la parte de. Todo lo relacionado a la parte de programas. Ojo, un programa usted no lo puede tener en sus manos. Si yo le digo, venga, vaya, cójame Word, obviamente no va a poder. Y diga, profe, antes venía en CD, pero usted está cogiendo el CD, no está tocando el programa. Alguien dice, profe, es que yo tengo Word aquí en mi celular y lo toco con los dedos. No, usted está tocando el táctil de su celular, no está tocando el programa. El programa son procesos lógicos, son operaciones matemáticas. Usted no las va a poder tener en sus manos. Es un proceso que realiza el computador internamente y usted lo ve a través de una pantalla que es un periférico de salida. ¿Listo? Entonces, en resumidas cuentas, el hardware son las partes físicas y el software son los programas. Todos los procesos lógicos que ejecuta un computador son software, es decir, los programas. ¿Entendido? Entonces, basados en ese concepto, continuamos. ¿Listo? Aquí nos hablan de algunos antecedentes históricos. Esto es fundamental para su primer trabajo que vamos a realizar el día que les voy a dejar el día de hoy, así que muy pendientes, por favor. La historia del computador es muy extensa y yo creo que más de uno en el colegio vio esa historia, en la escuelita vieron la historia, que el abaco, que todo ese tipo de cosas. Listo, la historia es bastante extensa. Nosotros vamos a intentar resumirla en los aspectos más esenciales. ¿Listo? Así podemos obviamente, digámoslo, trabajar de una manera más acorde y obviamente poder seguir manejando los aspectos digámoslo, sin ir a toda esa historia, porque la historia del computador es supremamente larga. ¿Listo? Vamos a hablar, por ejemplo, no vamos a hablar del abaco. ¿Listo? No vamos a hablar del abaco porque, pues sí, yo sé que el primer elemento que se creó, que procesaba información de alguna manera, fue el abaco. 3000 años antes de Cristo, o sea, estamos hablando, y eso que hay un abaco que, bueno, algo parecía a un abaco que fue encontrado 5000 años antes de Cristo. Entonces, imagínense, o sea, eso es mucho tiempo. Entonces, vamos a hablar de algo más reciente, ¿listo? Vamos a hablar de una personaje, primer personaje que entra en nuestra historia, que se llama Blaise Pascal, así se llama, Blaise Pascal. Pascal es un señor que fue matemático, inventor, estuvo en las leyes, bueno, ese man hizo de todo, antes no había internet, así que la gente tenía más tiempo para hacer cosas. Entonces, este señor construyó una máquina llamada la Pascalina. Por aquí les voy a mostrar una imagen de lo que es y cómo se miraba la Pascalina. Listo. La Pascalina era una máquina muy pequeña, realmente era un poco más grande que una caja de zapatos. Listo. Aquí les estoy mostrando en este momento en pantalla una imagen de lo que es la Pascalina.
La pascalina es un elemento que permite hacer operaciones básicas de sumar, restar y multiplicar. Eso es lo que permite la pascalina. Sumar, restar y multiplicar. Es, haga de cuenta, una calculadora, porque yo sé que más de uno va a decir, profe, eso es una calculadora, claro, es una calculadora. La cuestión es que esta calculadora era de las primeras que podía usar usted a través de qué, de engranes. Si se ven ahí en pantalla, les estoy mostrando los engranes que tenía dentro de la pascalina. Era una serie de circuitos o engranajes que funcionaba a través de palancas y elementos que hacía, porque en ese tiempo no había electricidad, chicos. O sea, dice, profe, ¿y por qué no prendían? No, porque es que en ese tiempo no había electricidad, todo era a través de mecanismos mecánicos. Entonces, Blaise Pascal dijo, no, pues me va a crear algo que me permite hacer operaciones de sumas, restas y multiplicación de una forma más fácil y creó la pascalina. Entonces, la pregunta del millón es, bueno, si esto es una calculadora, ¿por qué estamos hablando de calculadoras si estamos hablando de computadores? Pues déjeme decirle, señor, que a pesar de toda la tecnología que tenemos, bueno, independiente de la inteligencia artificial, que es lo que está de moda hoy en día, pero independientemente de eso, los computadores, y escúchenlo muy bien, los computadores son calculadoras. Los procesos que realiza el procesador de un computador son puros procesos matemáticos. Lo que usted está viendo en pantalla es el proceso de una serie de factores matemáticos que terminan interpretándose como imagen, como audio, como color, ¿sí? Diferentes elementos, pero son eso, procesos matemáticos. ¿Listo? Es más, un computador no entiende más que unos y ceros, que son interpretados a través de una serie de comandos, que es lo que permite entonces al usuario manejar esas áreas de interpretación, tanto de código binario, y es de la manera en que un computador funciona. ¿Sí? ¿A qué voy con esto? En el tiempo de antes no había electricidad, así que la gente tenía que buscar la manera de poder generar o crear elementos de forma mecánica, como lo es la pascalina. Ahora bien, este señor creó la pascalina y en adelante usted va a encontrar por allá en la historia real un poco de elementos, bueno, real no, perdón, en la historia extensa, un poco de elementos como son el reloj, el reloj calculante de Hermann Hoyer, y, en fin, va a encontrar bastante información, pero por ahora vamos a dejar solamente la pascalina, que es como, digámoslo, el ámbito de creación del computador. Aquí yo agregaría, en esta guía no está, pero yo agregaría un personaje que también me parece, perdón, Gottfried Leibniz fue el que creó el reloj calculante, estaba equivocándome. Listo, que después fue considerada la calculadora universal, pero bueno, en fin, pero no vamos a meterlo acá. Aunque yo sí metería a un personaje que se llama Joseph Marie Jacquard. Joseph Marie Jacquard crea algo que la gente, yo siempre, digamos, lo juego un poco con mis estudiantes, listo, eh, Joseph Marie Jacquard, que es él creó algo que la gente no entiende su funcionamiento hoy en día, pero él creó algo que se llama el telar de Jacquard. El telar de Jacquard, en su época era muy común hacer telas, ¿no? Por eso se llama telar. Crear telas a través de diferentes procesos. Y una máquina que creaba telas, pues era muy cansona, porque si usted, por ejemplo, quería crear un motivo, florecitas, supongamos, en la tela, pues era un patrón repetitivo que había que coser una y otra vez. Entonces la persona que estaba a cargo tenía que repetir una y otra vez ese proceso de enlazar los elementos. Obviamente esto hacía que tomara bastante tiempo, bastantes elementos, y pues que fuera bastante complejo. ¿Qué pasó? ¿Alguien va a decir algo? ¿No? Ok. Bien. Entonces, el telar de Jacquard es precisamente eso. Es una máquina que creaba telas, valga la redundancia. Pero ese señor le daba seguro pereza, dijo Bill Gates, uno de los grandes informáticos que han habido, porque pues fue el creador de Microsoft Corporation, que hoy en día es la creadora de Windows y de todos los ofimáticos. Dame un segundo, ¿alguien tiene el micrófono abierto, por favor? Bueno, ya lo cerró. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ¿qué? Entonces dijo Bill Gates que a él le gustaban las personas perezosas, pero inteligentes. ¿Por qué? Porque un perezoso inteligente, por el hecho de querer acortar o manejar mejor su trabajo, pues, pues,
Hola, qué pena chicos, es que se me desconectó. Ajá. Hola chicos, qué pena. Espera un segundo que fue que se me desconectó el internet, pero ya estoy de vuelta. Listo, qué pena. No sé qué pasó preciso. Nunca me falla internet y preciso ahorita fallo, pero bueno. En fin. Continúo donde iba. Voy a volver a compartir pantalla. Listo. Entonces, ok. Muy bien. Listo. Por favor, me confirma alguien si está viendo la pantalla. Profe, no, a mí todavía no me sale nada de imagen. Listo. Ya, ahí ya se ve. Listo, perfecto. Ok. Entonces venía diciéndoles, hablándole de Blaise Pascal, que era un chico que obviamente había creado la máquina, la Pascalina, para poder, digámoslo, hacer operaciones básicas. Alguien que no está ahí en el escrito, pero que a mí me gusta mucho hablar de él, es de José María Jacquard, que es una persona, vuelvo y le reitero, como decía Bill Gates, una persona perezosa pero muy inteligente, que creó un método para no ponerse a tejer día tras día flores, pues creó un método que se llama tarjetas perforadas. Él creaba sus patrones en pequeñas tarjetas perforadas que posteriormente pasaba por la máquina, entonces la máquina interpretaba esas tarjetas y las convertía en procesos de crear, digámoslo, diferentes elementos en la tela. ¿Eso qué hizo? Ustedes dirán, profesor, la impresión. No, no, eso no tiene nada que ver con la impresión. Lo que hizo este señor con esas tarjetas perforadas fue por primera vez en la historia un personaje o una persona en el mundo creó lo que llamamos la automatización, es decir, programó para que una máquina, en este caso, que creaba patrones en la tela, los hiciera de forma automática. O sea, él tenía que crear el patrón en la tarjeta perforada, que el profe, pero también tenía trabajo, sí. Creaba el patrón en la tarjeta perforada, pero luego la metía a esta y ya no tenía que volverlo a hacer. Cada vez que quería cierto patrón, él simplemente ponía la tarjeta perforada y la máquina se encargaba de interpretarla y de crear el patrón una y otra vez. Entonces, obviamente ahorró bastante trabajo. ¿Listo? Este señor no está en la historia porque, pues, le digo, estamos resumiendo lo que más podemos, pero pues se me hizo importante siempre, más importante siempre nombrarlo. Luego vino Charles Babbage, ¿listo? Babbage fue uno que creó la máquina diferencial y luego creó otra máquina que fue conocida como la máquina analítica. Charles Babbage es considerado el padre de la informática porque fue el primero que dijo, bueno, si yo cojo una calculadora y la programo, como hizo Jacquard, que programó su máquina de telas, y la programo, ¿qué voy a obtener? Pues lo que hoy en día conocemos como computadores. Por eso Charles Babbage es considerado el padre de la informática, porque él creó una máquina que al programarla, pues generaba lo que nosotros llamamos procesos de automatización o lo que nosotros llamamos programación. ¿Listo? Para que lo tengamos muy en cuenta. Charles Babbage creó estas máquinas, pero hasta esta época la gente consideraba de que era un honor ser un inventor, crear algo que marcara el mundo. Pero apareció Hermann Hollerith, que es otro señor que marcó la historia debido a que él vio algo muy distinto en la historia de la computación. Dijo, no, pues ya tenemos computadores, ahora ya tenemos máquinas, ahora hagamos que esas máquinas pues produzcan dinero. Creó una empresa que se llamó Tabulation Machine Company, listo, TMC,
pero luego la cambió a IBM, International Bunny Machine, que quiere decir que fue la empresa que precursó los primeros computadores, ya como los conocemos, no, bueno, como los que hoy en día no, pero sí los primeros computadores que ya trabajan a nivel electrónico. Entonces este señor creó esta empresa se volvió muy famosa y obviamente llevó a que se inventaran nuevos elementos. Él es muy famoso por haber creado la máquina tabuladora, una máquina que tabulaba información. Para el que no sepa, tabular información es manejar muchos tipos de datos. Entonces él lo que lo usó fue para un censo en Estados Unidos, censo que anteriormente duraba 10 años, hoy en día uno lo censa y en menos de 3 meses ya están los resultados. Antes duraban 10 años en censar la gente, imagínese, o sea, usted lo censaban cuando tenía 10 años, o sea que cuando ya se terminaba el censo y dan los resultados, usted ya tenía 20, tenía 3 hijos y ya la vida había cambiado totalmente. Este señor convirtió que el censo que demoraba 10 años pasara a durar solamente 2, lo que fue una gran ¿qué? Una gran ventaja. ¿Listo? Entonces el man Hojeri logró este objetivo gracias a lo que les comento, al crear esta empresa. Y de ahí en adelante, pues ya la cosa se volvió como, digamos, más eficiente, ¿no? Apareció con Ransut en el 41, construyó la primera computadora programable que hacía ecuaciones complejas. Luego apareció Atanasoy Berry, que crearon en la Universidad Estatal de Iowa, desarrollaron lo que llamamos ABC, o sea, ¿qué? La primera computadora digital, o sea, que tenía elementos electrónicos. Y por último, Howard Aiken, que creó la Mark I, que es considerada la primera computadora electromecánica de la historia. Bueno, aunque si hablamos de la ENIAC, fue la computadora, digámoslo, totalmente electrónica. Aquí vemos a la ENIAC en el 46, creada por Moschelich y Ecker, que fueron los que crearon la ENIAC en el 46. La Mark I, que nació en el 44, es considerada la primera computadora electromecánica. La ENIAC fue la primera computadora totalmente electrónica. ¿Listo? Eso hay que dejarlo claro. Y ya ahí apareció John Newman con su famoso elemento, creó la EDVAC, pero también creó la teoría de Newman que ayuda a que cómo funciona el procesador y la memoria RAM dentro de un computador. Y por último podemos ver la IBM, International Bunny Machine, la que creó Hojeri, la empresa que creó Hojeri, que creó la predicción lógica de las máquinas de tarjetas perforadas, es decir, ya empezó digámoslo, lo que era el almacenamiento en computadores. Un pequeño lapso de la historia de lo que es la computación, las personas que influyeron en ella. ¿Listo? Si nos ponemos a hablar de computadora por computadora, como lo venimos haciendo hasta el momento, esto nos tomaría meses enteros, ya que de aquí en adelante lo que empezó fue a salir gente inventando computadoras, o sea, había mucha gente inventando computadoras en todo el mundo. Entonces esto obviamente hizo que, ¿qué? Que pues hubieran demasiados inventos. Por eso de aquí en adelante vamos a seguir hablando de historia, pero ya no vamos a hablar de computadora por computadora, sino de las generaciones. El desarrollo del computador se llevó a cabo demasiados elementos, o sea, demasiados inventos que obviamente esto hicieron que las computadoras llegaran a ser lo que es hoy en día. Entonces vamos a usar esta tablita. Esta tablita va a ser la base. Son 5 generaciones, bueno, realmente son 6. Usted depende mucho del libro de computación que lea, va a encontrar las 5, 6 o hasta 7 generaciones, va a depender mucho, vuelvo y reitero, del libro que usted pueda leer. Pero en general, ¿qué? Los elementos se basan en lo que se creó. Ya no hablamos computadora por computadora, sino de lo que se creó. Entonces aquí vemos, esta tablita es muy fácil de interpretar. Aquí vemos los nombres de las diferentes generaciones y en la parte, perdón, aquí me acerqué, pues, perdón, se me fue acá. Ok, ok, ahí ya. Entonces, en la parte de arriba vamos a encontrar los años de la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta. Y en la parte izquierda, algunos ejemplos de computadores de la época, que tenían de hardware, que tenían de software y que ejecutaban. ¿Listo? Entonces, de esta forma vamos a guiarnos rápidamente y a estudiar las 6 generaciones de los computadores. La primera generación, donde está la ENIAC, la EDVAC, la UNIVAC, la IBM C50, que son los computadores de las que hablamos hace un momento, se basa en su invento principal, que se llaman bulbos al vacío. ¿Listo? ¿Cuáles son? Esos bulbos al vacío eran unos elementos que parecían como bombillos de los viejitos, pero gigantes, donde pasaba la electricidad en el vacío.
De esa forma los computadores eran inmensos. Anteriormente los primeros computadores no fueron como los conocen ustedes hoy en día. Hoy en día ya tenemos un smartphone en las manos que no ocupa nada de espacio. En esa época un computador ocupaba fácilmente lo que ocupa hoy en día un coliseo entero. En serio, eso ocupaba. Y tampoco era que hubiera una pantalla así de grande y un teclado así grande, no. Simplemente eran máquinas que uno tenía que estar enchufando, desenchufando, moviendo mecanismos para que funcionara. Y los resultados que obtenía eran pues mínimos. Imagínense, estamos hablando de que según la tabla, como se den cuenta, estos computadores manejaban nomás 2 kilobytes de memoria. Hoy hablamos de que hablamos gigas de memoria, o sea, millones de kilobytes. Pero en esa época esa era la velocidad, eso era lo que se esperaba, no había nada más. ¿Por qué? Porque pues eso era lo que existía en esa época. Vamos a la segunda generación, vemos algunas con la IM7094, la CS6600, la NCR501. El invento de esta época son los transistores. Los transistores fueron un gran invento ya que mermó mucho el tamaño de medir lo que mide un coliseo o un estadio ya con los transistores, porque 200 transistores caben donde cabía un tubo al vacío. O sea, era mucho transistor lo que se cabía en el área de un tubo al vacío. Entonces, el tamaño se redujo de eso a un cuarto de una casa, más o menos. Imagínense, o sea, la reducción de tamaño fue exuberante, bastante alta. Listo. Y de igual forma, pues ya se crearon los primeros lenguajes de programación. Y pues eso ya hizo que la máquina trabajara mejor. Ya hablábamos de 32 kilobytes de memoria, lo que era muy lento, pero aún así pues era algo muy bueno. Luego tenemos la tercera generación del 64 al 81. En ellos vemos diferentes máquinas, la PDP-11, la Spectra 70, la ILIVAC 4, listo, la Cyber 205. Y aquí viene el gran invento de esa generación, los circuitos integrados, que era coger todos los componentes que ocupaban tanto espacio e integrarlos en solo elemento. En esta misma época nace lo que nosotros conocemos como microprocesadores, que hoy en día hablamos de ellos como procesadores. Entonces, nace ya, digamos, los computadores parecidos, o sea, ya torres más pequeñas, que eran parecidos a los computadores de hoy en día. Claro está que si habla de los computadores de hoy en día, pues ya tenemos portátiles, diferentes elementos, ¿no? Pero en ese tiempo ya se hablaba de computadores, digámoslo, más pequeños, ¿ok? Ya sistema operativo más largo y ya al menos ya no hablábamos de kilobytes, sino de megabytes de memoria, que es mucho más grande. Recuerden que hoy en día ya hablamos de gigas, pero al menos en el tiempo ya se hablaban de megabytes. ¿Listo? La cuarta generación tuvo un ámbito muy arraigado. Aquí yo creo que una de las cosas más importantes es cómo se manejó ese concepto, cómo pasamos digámoslo, de entender un concepto de forma general a ser más específico. Me explico para que me entiendan mejor. En esta época nacen computadores como la IBM 3094, AMHL 580, listo. Aparecieron las primeras computadoras ya con un lenguaje más complejo, ya trabajaban con más megabytes de memoria, pero digámoslo, su invento más memorable de esta generación, de esta cuarta generación, es la capacidad de tener computadores personales. Eso era algo que antes era impensado. La gente no entiende que cuando los computadores nacieron, no nacieron para nosotros, nacieron para la casa, para las empresas, para el gobierno, para las investigaciones científicos. ¿Quién tenía acceso a un computador que medía lo de un estadio? Pues el gobierno, grandes compañías, ¿sí me va a entender? O sea, eran elementos gigantescos. Entonces, por lo tanto, todo fue diseñado para empresas, para industria. Te les pongo un ejemplo muy sencillo. Usted no va a comprar hoy en día una volqueta para ir de la casa al trabajo. Obviamente una volqueta tiene una función, digámoslo, de carga pesada, ¿listo? Entonces, obviamente no va a comprarse una volqueta para ir de su casa al trabajo, vuelvo y reitero. Y eso es precisamente que va con un computador. Un computador en esa época se miraba como una volqueta, como algo únicamente exclusivo para trabajo pesado. Las empresas, nadie creía que una persona común podía usar un computador para algo. Pues eso también está en base a las limitancias de ese tiempo, ¿no? Pues le era muy limitado el computador, por lo tanto no podían exigirle mucho, entonces no había afán de verlo como para una persona. Después, ya con el tiempo, ya las personas se fueron dando cuenta y crearon ese concepto de computador personal, que es el que en día le tienen ese computador o ese celular a ustedes en las manos, porque de eso se trata. Ya eso es lo que nosotros llamamos o conocemos como computador personal, incluyendo los smartphones, las tablets y todos los elementos que terminan siendo también computadores. O sea, esos son computadores a una escala menor, pero siguen siendo ya computadores personales.
De aquí ya arrancamos a la quinta generación. Ya en esta quinta generación se crea el Internet, ya los computadores se conectan entre todos y se crea lo que llamamos el Internet. Ya hay más versiones, ya aparecen las páginas web, ya la gente comienza a navegar. Claro, ya este es el anticipo a la sexta y última generación, donde no hay un invento como tal de la sexta. En la sexta no se habla de un invento, así como hemos venido hablando en cada una, aunque yo sí lo tengo, porque ahí se dan cuenta, hay muchos, vean, ahí hablan de activación por Bohr, arquitecturas paralelas, neurocomputadores, nuevas arquitecturas, nuevos materiales, en fin. Pero realmente para mí el invento de esta sexta y última generación hasta el día de hoy viene siendo la inteligencia artificial. Ese es el invento de esta generación. Yo creo que todos ya están familiarizados con ese concepto. Hace un par de años, yo les digo esto porque llevo dando clase más ¿de qué? De 15 años y qué, y les digo, uno al comienzo, digámoslo así, de todos esos elementos, de todos esos conceptos, uno no entendía lo que era la inteligencia artificial. Eso no es o sea, hace 3 años yo le hablaba a mis estudiantes de inteligencia artificial y algunos lo miraban hasta como una teoría conspirativa, pues uy, inteligencia artificial, que no, hoy en día ya es una realidad, la inteligencia artificial es algo común, ya ustedes creo que la mayoría conocen a ChatGPT y conocen todas esas plataformas de inteligencia. Saben que Google ya lanzó también Google Bard, que también eso es otra inteligencia artificial. Y la gente piensa que la inteligencia artificial lo imaginaba como un robot o algo así. No es necesario. La inteligencia artificial es software, son programas. Y es más, hoy ustedes ya venían gobernados con esos programas desde hace mucho tiempo. Cuando hablábamos, por ejemplo, de los famosos algoritmos, ¿no? Hablan del algoritmo de Google, del algoritmo de Facebook, del algoritmo de YouTube, de TikTok. Esos son inteligencias artificiales. Hace muchos años ustedes ya vienen sometidas a ese ámbito de las inteligencias artificiales, solamente que no se habían dado cuenta. ¿Listo? Entonces, a ese es el punto. Esta es la pequeña historia. Aquí vamos a terminar esta pequeña introducción. Obviamente hay mucho más que hablar, pero el tiempo no nos da. Entonces vamos a trabajar ahí. Tenemos unas pequeñas historias de personajes históricos que fueron como Blazer, Charles Babbage, Hermann Hollerith. ¿Listo? Y ahorita tenemos lo que son las generaciones del computador, como lo fueron la primera, segunda, tercera, cuarta, hasta la sexta generación, donde en cada una hubo un invento, ¿no? Los bulbos, los transistores, los circuitos integrados, las computadoras personales, la red de computadoras que ustedes conocen como Internet. Y ya hoy en día, yo vuelvo a reiterar, aunque en la sexta no aparece un invento como tal, yo defino personalmente de que el invento de la sexta generación o el invento que va a revolucionar la generación de los computadores es precisamente la inteligencia artificial. ¿Listo? Bien, esa sería parte del antecedente histórico para que lo tengan muy en claro allí. Y en base a eso vamos a hacer nuestro primer trabajo. ¿Listo? Este primer trabajo va a requerir un concepto muy sencillo. Vamos a hablarlo de forma muy general. No vamos a entrar a profundizar en ese aspecto. Pero voy a ponerles el primer trabajo. Entonces, en ese caso, ¿cuál es el primer trabajo para esta primera formación? Entonces, vamos a crear, ojo, no sé si alguien lo haya utilizado antes, algo que se llama mapa mental. ¿Listo? Vamos a crear un mapa mental. ¿Qué es un mapa mental? Un mapa mental, bueno, vamos a definir el concepto más genérico que hay, porque obviamente si nos vamos a la parte profesional, el mapa mental se puede llegar a un concepto más amplio, pero hablándolo en términos generales, un mapa mental es simplemente un gráfico que ilustra de manera ordenada un pensamiento acerca de un tema específico. En pocas palabras, es simplemente, aquí lo voy a mostrar ahorita, es esto. Voy a mostrarles acá un ejemplo de mapa mental. ¿Listo? Mapa mental es esto, chicos. Aquí lo voy a mostrar. Ok, esto. Es simplemente esto. Una idea central, lo que nosotros conocemos como tesis, que puede ser un tema central, un elemento central y unas subredes de ese tema. Entonces, es más, digámoslo, más gráfico, lo pueden ver aquí, como pueden ver un elemento central y cómo él se desprende de diferentes redes donde ven diferentes tipos de información. ¿Listo? Esto es un mapa mental. Ojo, no lo confundan con mapa conceptual. El mapa conceptual, como su nombre indica, va de conceptos, va de concepto en concepto. El mapa mental es una idea central a la cual usted le saca otras, o digámoslo, o lo ramifica por diferentes subideas que va trabajando a través de los diferentes elementos. Entonces, eso es un mapa mental. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que quiero yo? Me van a crear, bueno, aquí viene la redundancia, ¿no? Van a crearme uno o van a crearme uno o dos mapas mentales, depende de ustedes. ¿Por qué les digo que depende de ustedes? Por lo siguiente. Primero, necesito un mapa mental sobre los personajes, perdón,
personajes históricos de la historia, valga la redundancia, personajes históricos, pongámosle, personajes relevantes, antes de la historia, de la historia, de la historia de los computadores. En base a lo que de echarle babás, ¿sí? Al finalizar la clase, personajes relevantes de la historia de los computadores. Y dos, crear entonces, en este caso, un segundo mapa mental, o si quieren los dos en uno solo, lo pueden hacer también así, ¿listo? Sobre las generaciones de la computadora. ¿Listo? Entonces, ya les explico, tranquilos. Ok. O generadores del computador, pongamos la capa que le quede más claro, porque ahí me se confunde. Listo. Entonces, van a crear un mapa mental que me resuma en pocas palabras lo que vimos hace un momento. Es decir, esto. Los personajes históricos o precursores, en este caso que los llaman acá, ¿listo? De la computación. Estos personajes acá. ¿Listo? Y luego me van a crear, vuelvo y reitero, un segundo solo sobre la generación del computador, es decir, sobre esta tablita que tenemos acá. Ojo, no tiene que ser tan cargado, pero tampoco tan simple, ¿no? No se me van a colocar. Tema central del mapa mental, generación de los computadores. Primera generación del 46 al 56 y ya. No, 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 no. Pues al menos qué invento es el más relevante. Márquenme algunas cositas como algunos ejemplos. Pueden jugar muy bonito. Los mapas mentales son bien interesantes, son gráficamente muy atractivos. Así que pueden jugar bien chévere con eso. Ahora viene la pregunta del millón, profe, ¿y por dónde los creamos? No se compliquen la vida, lo pueden crear de dos maneras. Si saben o conocen páginas como lo es bull.us o lo que es esto, GoCore, que son páginas que permiten crear mapas mentales en línea, lo pueden usar. Si las conocen, no se compliquen la vida. ¿Listo? Si no, tranquilos, cojan lápiz, papel en una hoja, lo dibujan y cuando esté listo, con su nombre completo, me lo envían por WhatsApp. Toman una fotico y me lo envían por WhatsApp. Eso sí, que se alcance a leer claramente lo que dice, ¿no? Entonces, eso es. ¿Cuántos mapas mentales? Vuelvo y reitero, eso va a depender de ustedes. Si ustedes pueden meter todos los dos conceptos en un solo mapa mental, hagan uno solo. Pero si quieren trabajar de forma individual, pues trabajen uno para los personajes históricos y otro para la generación de los computadores. Este es el primer trabajo que van a realizar de esta competencia, ¿listo? Entonces, para que les quede claro y lo puedan manejar allí, ¿ok? Les reitero nuevamente, ¿qué deben hacer? Dos mapas mentales o un mapa mental, como mejor les parezca, sobre los personajes y relevantes de la historia de la computación y otro sobre las generaciones del computador. ¿Listo? Entonces, para que quede bastante claro. Esta información se la voy a pasar en este momento al grupo de WhatsApp para que lo tengan ahí. Entonces, primer trabajo de sistemas. Ok, entonces, crear. Acá ya lo tengo, perdón. Entonces, crea mapa mental. Y los dos elementos que vamos a manejar. Listo. Entonces, personajes relevantes de la historia de los computadores y generaciones de los computadores. Eso es el primer trabajo que deben realizarme. ¿Listo? ¿Para cuándo? Para dentro de 8 días, chicos. ¿Listo? Me lo envían, puede ser el lunes o el mismo martes, me lo envían en el transcurso del día. Vuelvo y reitero, solamente si les queda más fácil hacerlo en lápiz y papel, háganlo en lápiz y papel, bien bonito, bien hechos los conceptos. Si quieren, píntelo un poquito de eso. Un mapa mental se trata de eso, de jugar un poco con todo lo llamativo y la parte visual, ¿no? ¿Listo? Entonces, para que la tengan ahí en claro. ¿Listo? Entonces, ese es el primer trabajo que vamos a realizar. Dado la circunstancia, vamos a continuar a continuación para seguir lo que tiene que ver correspondiente al segundo elemento, la segunda parte. ¿Ok? Entonces, vamos por acá. Segunda parte. Ya terminado esta parte, nos vamos a ir a hablar un poquito de los componentes del computador. Aquí yo les voy a usar o vamos a usar una pequeña guía, que esa la hice personalmente en una clase con algunos estudiantes, que es una guía adicional sobre los computadores. Ya verán para qué nos sirve. ¿Listo? Chicos, vamos a lo que les decía al iniciar esta clase. Yo quiero que al menos ustedes tengan al menos los conceptos básicos, chicos. ¿Listo?
Aquí vamos a hablar de lo que compone un computador, tanto en hardware como en software. ¿Listo? Vamos a iniciar por el hardware. Entonces, ¿qué es el hardware? Ya sabemos que las partes físicas. Cuando usted va a adquirir, va a comprar un computador, o si quiere saber qué tipo de computador usted tiene en su casa, es importantísimo que tenga claro qué componentes físicos tiene. Primero mire lo físico, después mira si es Windows 11, Windows 10, Windows 7, no importa. Pero primero mire lo físico, la parte física. Yo sé que le dicen que no mire primero lo físico, pero en los casos de los computadores sí es primero ver la parte física. Ojo, cuando hablo de la parte física no me refiero al que si está colorcito, que si es grande, que si es chiquitico, que si las teclas le brillan, no. Me refiero a sus componentes internos. Aquí vamos a hablar de eso, ¿listo? Algo que la gente no sabe es que lo que define el funcionamiento principal de un computador es algo llamado unidad central de procesamiento, por sus siglas CPU, aunque ustedes no lo conocen así, ustedes lo conocen como procesador. Ojo, es un error común pensar que la CPU de un computador es ese matroste o esa caja que tienen los computadores de escritorio. No, no, eso se llama torre gabinete. El procesador o la CPU es el cerebro del equipo, la parte fundamental del computador. Es como para ustedes, se los pongo en esta relación o en este ejemplo. Para ustedes, lo más importante a nivel de nuestro desarrollo corporal del cuerpo humano es el cerebro, porque el cerebro es quien controla absolutamente todo. ¿Listo? ¿Listo? El cerebro es el que controla absolutamente todo. Entonces, sin nuestro cerebro, pues lastimosamente fallaría automáticamente todo lo demás. Los demás son como agregados del cerebro. En este caso podemos hablar del corazón y otros órganos que son sumamente importantes también, obviamente, pero el cerebro es quien controla todas las funciones de dichos órganos. Lo mismo pasa dentro de un computador. La parte fundamental, la que controla absolutamente todo, es el procesador. Los demás componentes son importantes, claro, son primordiales, pero el principal es el procesador. Nosotros, digámoslo, a nivel personal, vendemos computadores, ofrecemos computadores de todo tipo, ¿listo? Y es una constante que llegue una persona y nos diga, profe, véndame un computador, pero eso sí que tenga harta memoria RAM. No, sí, ¿por qué? No, es que a mí el ingeniero, yo no sé quién me dijo que lo importante es que el computador tenga harta memoria RAM. Eso es mentira. Eso es mentira. ¿Qué le voy a decir? Eso es mentira. ¿Por qué? Porque resulta y pasa que lo más importante de un computador es el procesador, no la memoria RAM. La memoria RAM tiene una función importante también, pero no. Si quiere que su computador vuele, tiene que comprar uno con un funcionamiento de procesador bastante avanzado. Ahorita les voy a hablar de eso. La memoria RAM es un apoyo del procesador, no es la que da la velocidad. Esa idea errónea que tienen la gente de que la memoria RAM es importante hace que gente tenga computadores de mal procesamiento con harta memoria RAM. ¿Listo? ¿Qué? Entonces, en ese orden de ideas, señores, lo que deben tener en cuenta ustedes ahí es eso, chicos. El elemento más importante del computador es el procesador. Recuérdenlo. Es más, se los voy a poner muy sencillo. El procesador es el que le dice, escúchenlo muy bien, o que le da, perdón, el precio al computador. Si usted, a mucha gente a veces me hace esta pregunta y tienen toda la razón al hacerla. Le ofrezco un computador, le digo, venga, le vendo ese computador, tiene 8 gigas de memoria RAM, 500 gigas de disco duro en estado sólido y vale 1.200.000. Ahora, le vendo este computador con 8 gigas de RAM, 500 gigas de disco duro y vale 2.800.000. Entonces, ¿cómo así? ¿Cuál es la diferencia? Si tiene el mismo disco duro y la misma memoria RAM. Claro, también disco en estado sólido, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Pues chicos, simplemente el procesador. Uno puede ser un procesador Celeron, que es lo más básico que hay en el mercado actual, y el otro puede ser un Core i7. ¿Sí ven? Solo por ese factor ya el precio se modifica totalmente. Pasamos de tener un computador de 8 gigas de RAM y un procesador de Celeron a un computador con un procesador de más capacidad y ya vale más casi el triple de lo que vale el computador del otro. ¿Y qué marcó la diferencia? Simple y llanamente el procesador.
Por eso les digo, chicos, el procesador es lo más importante. Y ahí es donde viene este material adicional. Aquí les voy a hablar un poquito de esos procesadores, entender un poquito cómo funcionan, cómo trabaja. Ojo, esto aplica solo para computadores para computadores, ¿no? Portátiles, todo en uno, computadores de escritorio. No aplica para tablets ni celulares porque ellos también funcionan con procesadores, pero las gamas son distintas a las que vienen para computadores de escritorio. Esto solamente computadores de escritorio, portátiles o todo en uno, ¿listo? Entonces esto solamente aplica para los computadores todo en uno, portátiles o ¿qué? O computadores de escritorio. ¿Listo? Entonces, primero, ¿en qué se mide el procesador? El procesador tiene varios factores de medida, es más, me pongo a hablarles de todo lo que uno tiene que tener en cuenta. Un procesador es demasiado extenso, el caché, todo lo que maneja. Pero voy a reducir esto de la forma más básica posible para que me lo entiendan. Un procesador tiene velocidad. Entre más rápido sea, más potente es. Pero tengan cuidado, no siempre el más rápido es el mejor, eso es una ironía de la vida. Porque también va a depender mucho de cuántos núcleos tenga dicho computador. Los núcleos son como algo así como cerebros. O sea, un computador puede tener varios cerebros al mismo tiempo y eso lo va a hacer más potente. ¿Listo? Y otro computador puede tener más velocidad, pero al no tener sino solo un cerebro, no puede trabajar cómodamente. Entonces esto hace que sea muy importante la velocidad. Los computadores actuales manejan de 1 GHz a 5 GHz los más potentes. Lo común encontrar en el mercado es más o menos a 3,8 que uno encuentra así en un mercado, digámoslo, común, ¿listo? No confundir gigahercios con megahercios. Usted, les digo en este momento que un computador va de 1 a 3,8 a 5 y entonces escuchan uno que le dice, uy, es que me dijeron que tenía 1200 megahercios. O sea que si usted decía que 2 era bueno, que 3 era bueno, ahora imaginen 1200. No, porque son 1200 megahercios. ¿Sí me va a entender? Entonces no, son gigahercios que equivalen, o sea, 1000 megahercios equivalen a 1 GHz. Entonces, esa es la velocidad. La velocidad, entre más velocidad, pues obviamente mejor. Pero recuerden lo que depende también de qué? Del segundo factor que son los núcleos. Entre más núcleos tenga, un computador puede ser mononúcleo, es decir, uno solo, doble núcleo, 4 núcleos. Eso usted lo ve en los celulares a cada rato, porque usted dice, voy a comprarme un celular, un smartphone, y me dijeron que esto es un octacore. No sabe qué vaina es eso, pero pues usted le dijeron que un octacore y dice, eso es bueno. Pero no, realmente lo que quiere decir octa y core es simplemente núcleo en inglés. Y octa pues es 8. Entonces quiere decir que lo que usted está comprando es un procesador de 8 núcleos, así de simple. En los computadores pasa algo similar, por esto que tiene varios núcleos. Y entre más núcleos tenga, pues mejor, más eficiencia va a tener el equipo. Pero ahí viene el problema. Si nos hablamos de eso, pues nos vamos a quedar limitados porque los procesadores tienen muchos factores. De ahí también viene la generación, qué tan viejo es. En ese momento, por ejemplo, en los Intel, estamos hablando de que vamos en la generación 23, o sea, es decir, que entre más reciente sea, por ejemplo, si leen de un computador de 10ª generación, quiere decir que es del 2020, ¿ok? Sí, del 2020. ¿Ok? Porque las generaciones arrancaron desde el año 2010. Del año 2010 arrancó la primera generación. Todos los anteriores a eso son primera generación. Y ahí arrancó 2012, perdón, segunda, 2013, tercera y así. Hoy en día estamos en la 2023, o sea que es la 13ª generación. Entonces, entre más, si dicen vende un computador de 12ª generación, pues es un computador del año pasado, pero obviamente se están vendiendo este año. Así funciona en el área de la venta de computadores. Ahora, usted puede tener marcas, hay que tener en cuenta las marcas del procesador. Hay dos en el mercado, las más famosas, Intel y AMD, son las más famosas. Entonces, miren, ay, profe, o sea que tengo en cuenta la velocidad, los núcleos, la generación, la marca. Entonces, para no hacerles el cuento largo, yo les hice esa tablita donde están las referencias de los computadores de la de menor, digámoslo, de la menor procesamiento a la de mayor procesamiento. Ahora, no quiere decir que la de menor procesamiento esté mal. Simplemente que deben tener en claro que un computador de menor procesamiento, pues así mismo le va a responder. Yo me sorprendo día a día ver gente que compra los computadores, digámoslo, más baratos que encuentra en el mercado y pide que les dé el rendimiento de un computador de 5 millones de pesos. O sea, y eso no va a suceder así. Y solamente porque compró harta memoria RAM ya, no, eso tampoco es fundamento de rendimiento, ya que como les acabo de explicar, la memoria RAM no va a rendimiento. El rendimiento lo da el procesador. ¿Quiere un buen computador? Le toca invertir en un procesador. Y si no tengo el dinero y me toca obligatoriamente, como a mí, por ejemplo, mi primer computador fue un Celeron, pues, hermano, uno debe entender que es un computador que va a poder trabajar para las cosas básicas, pero tampoco le puedo exigir más de la cuenta.
Si usted es una persona que trabaja en Word, en Excel nomás y navega por internet, prácticamente cualquier procesador le sirve, ya que todos los procesadores procesan esa información sencilla. Pero si ya necesita instalar videojuegos, editar video, editar fotografía y otro tipo de cosas, ahí sí ya va a necesitar un computador de mayor eficiencia. Entonces, esta tablita les va a ayudar fácilmente. En la izquierda está Intel, los procesadores Intel, y en la derecha están los procesadores AMD, para que ustedes hagan la comparación. Entonces, los Intel, comenzamos con los Atom, lo más básico del mercado. Ya no existen hoy en día, los pongo como por referencia. Esos computadores que llamaban mini portátiles, los chiquiticos, esos tenían, esos tenían procesadores de tipo Atom. Luego tenemos los AMD, que vienen en la versión B, que son todos los que son versión B. Por ejemplo, B1000, B200, B500, que son las versiones de AMD que son sencillas, digamos, entre comillas. ¿Listo? Estas versiones son las más básicas, son procesadores muy sencillitos para cosas solamente con para abrir los paquetes ofimáticos, es decir, Word, Excel, ya. Luego viene lo que uno más ve en el mercado, señores. Estos son los procesadores que ustedes más ven en el mercado. ¿Por qué? Porque pues, son los más asequibles, los más comerciales. Los famosos Celeron, Intel Celeron y los AMD Athlon de AMD. Pueden ser Athlon X2, X3. Esos son los más básicos que hay en el mercado, son los más económicos. O sea, la gente va, uy, profe, me hice una ganga, fui y compré un computador en el Éxito que me valió 980.000 pesos, muy barato, y un supercomputador tiene 8 gigas de RAM y tiene 500 de disco. Sí, pero es un Celeron. Eso es lo que vale. ¿Sí me va a entender? O sea, tenga claro de que eso no fue una promoción. Si usted me dice, conseguí un Core i5 en 1 millón de pesos, eso es una promoción. Bueno, claro está, nuevo, ¿no? Porque si es de segunda, eso es muy relativo a la generación que tenga. Pero un Celeron es un Celeron. En el mercado actual, si hablamos, por ejemplo, de portátiles, están en 950, 1 millón. Eso está. Si usted ya, bueno, lo compra en una parte muy costosa, pues hasta 1.500.000 le pueden cobrar por un Celeron. Que es el procesador más sencillo de Intel, igual que el AMD Athlon. Son computadores muy sencillos. Y esto es lo que uno más se enfrenta en este mercado. Listo, la mayoría de personas tienen, porque es lo que más han podido hacer y adquirir, digámoslo, básicamente. Ahorita les voy a enseñar cómo pueden ver su procesador y así saber si es un procesador de alta gama, media gama o si es un procesador básico. Vuelvo y reitero que sea un procesador básico no quiere decir que su computador sea malo, no piensen eso. Es que siempre se da del extremo, ay no, tengo un Celeron, mi computador es malo. No es eso. Es simplemente que debe tener en claro que su funcionamiento es básico. No puede exigirle grandes cosas a ese computador porque pues es diseñado para algo muy sencillo. Por lo que les digo, navegar por internet, ver los paquetes ofimáticos y no más. ¿Listo? Y el AMD A series, pues que es un... bueno, después de eso están unos que tienen un poquito más de potencia. Más arriba del Celeron está el Intel Pentium y el AMD A series, que es algo así como el A5, A6, A4, perdón, A6, A8, que son la línea AMD. Hasta aquí también venimos a hablar también de elementos muy básicos, tanto los Celeron como los Pentium y los Athlon como los A son muy básicos, son procesadores muy sencillos, los consiguen en el mercado muy baratos. Obviamente los Pentium y los AMD son un poquito más caros, pueden valer 1.200.000, 1.300.000 porque ya son un poquito más potentes que los Celeron, ¿no? Y que los Athlon. Entonces los vas a encontrar un poquito más caros en el mercado, pero asimismo son mejores en cuestión de funcionamiento. Y ahora nos vamos para los consentidos. De aquí ya empezamos a hablar de computadores con una buena capacidad de procesamiento. Hablamos de los famosos Core i3 o Ryzen 3 en la línea AMD. AMD hasta hace un tiempo era una marca que estaba siempre atrás de los Intel. Intel siempre había sido la marca que emblemaba los procesadores porque era la más famosa del mercado. Pero hace ya un tiempito, un par de años, AMD creó su línea llamada Ryzen, que son excelentes procesadores. Entonces le ha montado la competencia y prácticamente le ha ganado en algunos aspectos a los Intel. Esto se vuelve una competencia más dura. Entonces hoy en día tenemos eso. Por ejemplo, tenemos los Intel Core i3 y tenemos los AMD Ryzen 3. ¿Qué son? Pues son procesadores excelentes. Vea, yo siempre digo a la gente, o cuando me piden asesoría para que compren un equipo, yo primero que les digo, vea, si usted ve que no tiene presupuesto, váyase por un Celeron. Listo, váyase por un Celeron. Porque uno entiende que no hay presupuesto para comprar más. Pero si usted ve, por ejemplo, si yo logro conseguirle a usted, supongamos, un Intel Core i3 en 1.300.000 y sabe que el cerebro está en 1.200.000, pues hermano, búsquese la manera, consígase los prestados o haga un ahorrito más y cómprese un Core i3, porque la diferencia entre un Core i3 y un Celeron es gigante. ¿Listo? O sea, es gigantesca. Entonces, concéntrese
y cómprese, yo les digo a mis estudiantes, cómprese mínimo un Core i3, mínimo. Si ya no tiene el dinero, mínimo busque un Core i3. A veces salen muy buenas ofertas de Core i3, de Ryzen 3. Eso es como lo más recomendable. Ojo, no estoy diciendo, vuelvo y reitero, que el Celeron sea malo, pero pues si usted puede comprarse un Core i3 que le da el doble o triple de prestaciones que un Celeron, pues es mejor. ¿Listo? De ahí en adelante sí ya depende de la plata, hermano. Entre más potencia, más costosos van a ser los equipos. Ya hablamos de las líneas que usted las tiene que aprender a identificar, que son de Intel la Core i5, obviamente AMD tiene el Ryzen 5, de Intel la Core i7, de AMD el Ryzen 7, y por último las más potentes del mercado que son de Intel la Core i9 y de AMD el Ryzen 9 o también el Threadripper, que es otra línea que también es de alta gama. Entonces, señores, ahí sí, con esta tabla van a poder ver en qué escala está su procesador. ¿Listo? Lo que tienen que ver es qué modelo es su procesador y en base a eso, pues definir en qué parte de la escala se encuentra. ¿Listo? Ojo, también importa la antigüedad, ¿no? O sea, porque yo ahorita les voy a mostrar ese computador. Ese computador es bastante antiguo. Entonces, yo les voy a mostrar ese computador. Y si usted mira este computador, usted va a decir, no, este computador es de alta gama, sí, pero era en su época. Estamos hablando de que ese computador tiene 12 años, ¿sí? 12 años, 11 años, perdón, tiene 11 años. Pues obviamente en su época era una máquina, pero hoy en día pues ya los computadores que están hoy en día son mucho más potentes que este debido a la antigüedad, ¿no? A medida que vamos avanzando las tecnologías van ofreciendo mejores prestaciones de electricidad, de funcionamiento y de rendimiento, lo que hace pues que no se puedan comparar directamente, ¿no? Pero sí, este es un procesador que también tiene muy buenos elementos. Entonces, ahí usted tiene que ver es el procesador, cuánto procesador tiene. Ahora la pregunta del millón, profe, ¿cómo hago para ver eso? Es muy sencillo realmente. Lo único que tiene que hacer, si tiene un Windows 10 o un Windows 11, es ir al botón de inicio, buscar el botón de inicio que tiene el computador, que es ese donde usted le da clic ahí para buscar y ver las aplicaciones. Encima de ese le hace un clic derecho, y busca esta opción que se llama sistema. ¿Listo? Esa es una forma simple, clic derecho en el botón inicio, sistema, es la más fácil realmente. Otra es que habla el explorador de archivos, que es esta carpetica, usted va aquí a esta carpetica y busca aquí en la parte derecha donde dice este equipo. Y en esa parte le da clic derecho y le dice propiedades. ¿Listo? De esas dos maneras llega al mismo punto. ¿A qué punto? A este que les estoy mostrando en pantalla. Aquí dice nombre del dispositivo tal cosa y aquí en la parte importante me dice procesador. Y me dice, entonces dice que este es un Intel R, la R la pueden omitir porque pues es simplemente la marca. Entonces, Intel Core, o sea que ya es un Core, ya sé que no es un Celeron ni un Pentium, es un Core, ¿listo? Es un Intel Core, el TM también es parte de la marca, así que ignórenlo. i5, este es un i5, claro, si yo me voy acá, un Core i5, claro, está en una gama muy buena, mire. Yo les decía que lo mínimo que se intenten comprar es un Core i3, ya un Core i5 ya es como si se tiene el presupuestico para manejarlo, cómprese un Core i5, ya un Core i7 eso ya es a uso, ya es porque usted tiene el dinero y necesita ese computador para algo más potente, edición de video, videojuegos, programas de arquitectura, alguna vaina que consuma mucho recurso, entonces ahí sí váyase por un Core i5, un Ryzen 5, un Core i7, un Ryzen 7. Ya un Core i9 eso sí ya son para gamer profesionales, para profesionales que usan programas muy pesados, ya que necesitan mucho procesamiento, ahí sí ya se van a la línea final, porque un Core i9 no es nada barato, ¿no? Y un Ryzen 9 pues no es nada económico. ¿Listo? Lo que normalmente uno ve en el mercado, digámoslo, de la gente que tiene como costearse de pronto un procesador de buena gama, son de los Core i3, Core i5, máximo Core i7 o Ryzen 7. Es muy raro ver en el mercado a una persona común con un Core i9 o un Ryzen 9, aunque los hay, pero pues es muy poco común. ¿Listo? Entonces, este por ejemplo es un Core i5, pero tengan en cuenta que es viejito. Si usted tiene un Core i5 de hace 2 años, es muy bueno. Un Core i3 también. Un Celeron, vuelvo y reitero, es bueno, solamente que las prestaciones no son las mejores. Y esto es lo que usted tiene que ver cuando se va a comprar un computador, señores. De esto depende el precio. Si usted va a comprar un Celeron y le están pidiendo 2 millones de pesos, lamento decirle que lo están robando. Así tenga 32 gigas de RAM. Esas 32 gigas de RAM con un Celeron no le sirven para nada. ¿Sí ven? Entonces dejen esa vaina de creer que, no, yo tengo una memoria RAM grande y ya con eso mi computador es súper bueno. Falso. Y se lo puede mostrar cuando quiera. ¿Listo? Entonces, vamos allá. Miren qué procesador tienen. Miren si tienen un Celeron, si tienen un Pentium,
si tienen un Core i3, si tienen un Ryzen 3, si tienen un Ryzen 5, un Ryzen 7. Algunos computadores, más que todos los portátiles, traen pegada una pegatina en la parte al lado donde usted mueve el táctil del mouse, que es esa parte donde usted pone el dedito. Al lado tienen una pegatina que muestra muchas veces si es un Intel Celeron, si es un Pentium, si es un Core. Si dice Core i5, pues obviamente usted sabe un Core i3, pues sabe qué es lo que tiene. Si no, pues lo puede ver como le dije, clic derecho en inicio, va a sistema y ahí ya lo puede ver, o abre el explorador de archivo que es la carpetica, va y busca donde dice este equipo y lo mismo, hace clic derecho encima de este equipo y le da propiedades, también lo lleva al mismo punto como se pueden dar cuenta. Y ahí va en qué procesador tiene. Ojo que este es un Core i5 pero tiene 1.8 GHz, es decir, un Core i5 lento. Obviamente van a encontrar Core i5 de 2.8, de 3, de 4. Ya un Core i9 puede llegar hasta los 5 pasados. O sea, pues obviamente es mucha potencia en un equipo, ¿no? Bien. ¿Listo? Seguimos acá. Entonces, eso para tener en cuenta. Acá yo les muestro en la guía, que en los archivos también. Fuera de esto les muestro pues que las generaciones de Intel, ¿no? Vemos cómo los Intel van avanzando según las generaciones. Vuelvo, reitero, hasta el 2010 está la primera generación. En 2011, 2012 aparece la segunda generación. Ahí empieza 2013, 2015, 2016. 2017 ya aparece con esta, acá que dice séptima generación. Esta que dice octava. Y ya hay cambias para la décima. Les voy a mostrar las imágenes de cómo se ve la décima hoy en día. Entonces, décima generación de Intel. Y su elemento es así. Se ve gris, es una pegatina plateada. Si usted tiene esta pegatina, esta es de décima generación, es decir, su computador fue sacado al mercado en el 2020. Si ya hablamos de los doceava o onceava, doceava generación, que son los más recientes, usted va a tener una pegatina que se va a ver de esta manera, así. Así se ven las pegatinas de los Intel Core de 11ava, doceava y treceava generación. ¿Listo? Entonces, ahí por la pegatina usted también se puede dar cuenta qué tipo de procesador tiene. Si tiene una pegatina de ese estilo, pues obviamente sabe que si es de este estilo, es 2013, 13, perdón, tercera generación, 2015, 15 generación, si viene así en este modelito, pero sin escribir nada abajo, de sexta generación. Si ya la séptima, octava, novena, décima, vienen con este pequeño que dice el número de generación que es. Para los AMD son la 3000, la 5000 y la 7000, que es la más reciente, ¿no? Entonces, si usted tiene una Ryzen 3000, pues obviamente es de una generación más viejita. Si tiene unos 5000, ya es reciente. Y si tiene una 7000, pues ni se diga, ese ya es de los nuevos. Ahora, si vieron ahí cuando les mostré cómo se miraba mi procesador, miren que ahí ven lo que digo. Intel Core, ignorando la R y la M, y me dice i5. Pero mire que hay un código. Ese código se puede saber qué tipo de procesador es. Mire, me dice 7500. En este caso me dice a mí acá que este es un 3300, ¿sí? Yo dije que lo había comprado más o menos en el 2011. Es que aquí viene la ironía. Este me dice que es de tercera generación, pero realmente este nació en el 2012, sino que en ese tiempo apenas estaban cuadrando las generaciones. Él tenía una pegatina, les muestro acá, como esta que está aquí, la del 2011, que supuestamente es primera, no, la primera es de atrás. Es que en esta se creó para la primera, segunda y tercera generación se creó esta misma pegatina. Entonces sí, este computador pertenece a la tercera generación de Intel. ¿Listo? Entonces ahí lo puedo ver. De igual forma, al final del letrero me dice, por ejemplo, que es U. 3300U quiere decir que es un computador de bajo consumo, que sus ventiladores no tienen que ser tan potentes. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, aquí podemos ver que el sufijo de la U me dice, aquí vemos las letras, si por ejemplo, si tuviera una HQ en portátiles, decía que sería gráficos de alto rendimiento. ¿Listo? Quiere decir que el computador es de muy buena capacidad. Depende mucho de la letra que tenga al final. La mayoría son U siempre, por lo que son computadores comerciales. ¿Listo? Por eso entonces este material adicional también se los voy a enviar en este momento porque después se me olvida, porque lo van a necesitar. Les voy a enviar el material adicional. ¿Listo? Para que lo tengan ahí como soporte, para que puedan hacer el trabajo que sigue. ¿Listo? Muy bien. Eso para la parte de los procesadores, señores. Ahora bien, vamos ahí. ¿Listo? Ok. Ahora bien, entonces rápidamente continúo aquí. ¿Listo? Ahora sí, para quitarle el afán a más de uno en cuestión de lo de la memoria RAM. La memoria RAM, Random Access Memory, memoria de acceso aleatorio. Señores, la memoria RAM, su función
es ayudarle al procesador. Por eso el procesador es más importante. Fíjense el procesador, después los demás son agregados. ¿Listo? Ahora sí nos importa la memoria RAM. ¿Por qué? Porque la memoria RAM, como les dije, es un ayudante del procesador. Y al ser un ayudante también es importante, es como el corazón de nosotros. El corazón impulsa todo el sistema del cuerpo humano, incluyendo también al cerebro, obviamente. Lo mismo pasa con la memoria RAM. La memoria RAM también ayuda al ¿qué? Al computador, pero quien hace las funciones es el procesador. Ahora bien, la pregunta del millón es ¿para qué sirve la memoria RAM? Primero aclaro algo, la memoria RAM se mide en gigas. Entonces, obviamente, entre más gigas tenga, pues más capacidad. Hoy en día los computadores normalmente vienen con 2, 4, 8, 16, 32 gigas de memoria RAM. Eso es lo común. Entonces, compré un computador, tiene 4 gigas de RAM. Ah, bueno, listo, tiene 4 gigas de RAM. Eso es lo común. ¿Listo? Ahora, la mayoría busca que tenga la mayor cantidad de RAM posible, que es un error porque piensan que es velocidad. Aunque no los culpo. ¿Por qué? Porque es que precisamente lo que pasa cuando la memoria RAM se llena es lo que hace que la gente crea que la memoria RAM es velocidad. Si su memoria RAM se llena, su computador se pone lento. Entonces, ¿cuál es la lógica de las personas? Pues si mi memoria RAM se llena y mi computador se pone lento, entonces si es más grande mi computador va a ser más rápido. No aplica esa lógica. A pesar de lo que puedan creer, no siempre sentido común es la solución. Porque primero habría que investigar qué hace la memoria RAM en nuestro computador. La memoria RAM es una memoria que guarda la información mientras el usuario la está usando. En pocas palabras, todo esto que ustedes están viendo en pantalla, los programas que tengo abierto, esta pantalla que les estoy mostrando, el Microsoft Teams que tengo abierto, el navegador donde les estoy mostrando cosas, todo esto que está en línea en este momento está guardado en la memoria RAM de mi computador. No en el disco duro es la memoria secundaria, la que guarda después de que ya termino de hacer las cosas. Pero lo que estoy mostrando en pantalla, lo que mi computador mantiene en línea, está guardado dentro de la memoria RAM. ¿Listo? Todo. Entonces, el problema es que la memoria RAM, a medida que vamos abriendo, es más, les voy a mostrar el funcionamiento de mi memoria RAM. Aquí les voy a mostrar. Mi memoria RAM en este momento está ocupando un 60% de su espacio, 61%. ¿Por qué? Porque tiene mucho programa abierto. Si yo llegara a cerrar un programa, a ver si puedo cerrar algo. Es que si cierro esto, cierro el navegador. Um, bueno, no puedo cerrar aquí alguno a la mano. Si cerrara alguno de los programas, inmediatamente esta barrita se desocuparía. El problema es que esta barrita debe tener miedo de llenarse. Porque si se llena demasiado, el computador empieza a tener problemas de rendimiento, empieza a congestionarse. A la memoria RAM no hay que llenarla. Por eso, entre más programas abra, más los lleno. Este computador solo tiene 8 GB de memoria RAM, pero aún así la tengo bastante desocupado, a pesar de que mire todo lo que tengo abierto. Tengo abierto un navegador, dos navegadores, el Microsoft Teams, el grabador de pantallas, el blog de notas, el de sistema, y aún así está, digámoslo entre comillas, libre. Es más, vamos a ver si este sistema me ocupa mucho, lo voy a cerrar. Ahí bajo tantico, no fue casi imperceptible. Yo sé, y se los digo una vez, por ejemplo, el navegador. Este navegador consume memoria como no se imaginan. Es más, lo voy a cerrar un momento, no pasa nada. Cerrar ese navegador y miren, de una, estaba ocupando el 60% de memoria. Con solo cerrar el navegador ya se ocupé casi al 47%. Ustedes entiendan, entre más programas tenga abierto, más memoria RAM consume. Por eso es que si usted abre de todo en su computador y su computador solo tiene 4 GB de memoria RAM, pues se pone lento, señores, y es totalmente normal, ¿sí? Que se ponga lento porque si tengo si tengo muy poca memoria RAM, pues el computador se va a llenar y se va a congestionar, no va a tener donde abrir nuevas cosas y no va a dejar ni siquiera el mouse funcionar. Y obviamente al no funcionar el mouse, pues se va a ver lento el funcionamiento del equipo. ¿Listo? Entonces, en resumidas cuentas, tener más memoria RAM no hace más rápido mi computador. Aquí viene la verdadera función. Si tengo mucha memoria RAM, lo que va a hacer mi computador es permitirme a mí abrir muchas pestañas, muchos programas, sin que el computador se ponga lento. Eso es. Pero no tiene nada que ver con el rendimiento, chicos. Simplemente es abrir varias cosas. Eso es lo que hace la memoria RAM. Entonces, si usted tiene un computador con harta memoria RAM, lo felicito. Va a poder abrir muchas cosas al mismo tiempo. Pero si tiene un procesador lento, de nada le va a servir. Porque al abrir muchas cosas al mismo tiempo, el procesador se le va a congestionar y se le va a poner lento. Porque su procesador es lento. Si quiere poder abrir, tener la mejor combinación es un buen procesador con harta memoria RAM. Eso hace que su computador pueda abrir varios programas y trabaje sin problemas. Pero si tiene un Celeron para un computador de 12 gigas, de nada sirven esas 12 gigas. ¿Para qué?
Si cuando abra 5 programas ya mi computador se va a poner lento, no por la memoria RAM, sino porque el procesador no da abasto. ¿Sí me entienden? Entonces, señores, digan muy bien claro eso, la memoria RAM no es rendimiento, es simplemente la que permite guardar información mientras el usuario la está usando. Y si se preguntan, profe, ¿dónde miro eso? Lo mismo. Clic derecho en inicio, sistema o lo mismo que hicieron en el momento. Van al explorador de archivos, listo, equipo, clic derecho, propiedades. Ahí debajo de donde estaba la descripción del procesador está RAM instalada, 8 GB, me dice que tengo 189 usable, eso es lo normal. Ahora, aquí va mi tip. Señores, hoy en día, con la tecnología como va, con los programas tan pesados como están, lo mínimo que yo le recomiendo tener a usted en un computador son 8 GB de RAM. Lo mínimo. Ya las 4 se nos están quedando cortas, chicos. Tener 4 GB de RAM se nos está quedando muy corta, ya que Windows 11, que es el sistema operativo más nuevo que hay en el mercado, pide mínimo 4 GB de RAM. Y al decir lo mínimo, pues si usted instala ese computador con 4 GB, créame que va a tener problemas, va a estar muy limitado. Medio abre el navegador, que Google Chrome consume memoria como un berraco y ya usted queda, digamos, prácticamente muy susceptible a que cualquier aplicación le lentee el computador. Entonces, mi consejo, chicos, mínimo 8 GB de RAM. ¿Listo? Si no tienen, pues pueden ampliarla. Los computadores se les compran, no son tan costosas. Depende de la versión, ¿no? Pero pues más o menos cuesta 90, 80.000 pesos una memoria de 4 GB, DDR3, DDR4. ¿Listo? Entonces usted le puede aumentar a su computador y obviamente dejarlo con 8. O si tiene un solo puerto, le toca comprarse una de 8 y o si tiene dos puertos, puede comprar una de 8 y una de 4 y le queda con 12. ¿Listo? Entonces, eso es la memoria RAM. Entonces, quítense esa idea de que la memoria RAM da velocidad. La memoria RAM permite abrir varias cosas al mismo tiempo. Pero vuelvo y reitero, una buena memoria RAM funciona siempre y cuando usted tenga un buen procesador. Si no, le da lo mismo tener un poco de memoria. Bien, de aquí vamos a hablar un poquito de los periféricos. ¿Qué son los periféricos? Lo demás es que sí, el computador procesa, la memoria RAM almacena, ya todo lo demás son elementos adicionales. ¿Qué son los periféricos? Los periféricos es todo lo que permite interactuar en el computador. Entonces, el primer periférico importante es la memoria secundaria, es decir, el disco duro. Ese es supremamente fundamental y hoy en día es primordial. Yo sé que les he hablado mucho de la velocidad del computador, que el procesador, que no sé qué, pero hoy en día que algo está marcando la velocidad de los computadores infinitamente. Es más, les digo, en este momento nos estamos encargando de actualizar muchos computadores debido a una situación muy simple. Y es que los computadores, muchos que compraron en el pasado, tienen lo que llamamos discos mecánicos. Esos discos ya están mandados a recoger, chicos. Esos discos mecánicos se crearon desde los primeros computadores hasta ahora, seguían siendo la base. Los discos mecánicos, digámoslo, aquí les muestro, yo sé que pues, verdad que no cerré el navegador, lo voy a volver a abrir. Listo. Ok, espérate acá. Vamos a abrir aquí y para mostrarles. Entonces, el disco duro viene en una versión, la mayoría de equipos viejitos, bueno, no tan viejitos, porque hay unos que no son tan viejos y aún traen discos de ese tipo. Entonces, aquí les pongo el ejemplo. En el mundo de hoy en día existen estos dos discos. Los discos HDD y los discos SSD. Son los famosos discos mecánicos y los famosos discos en estado sólido. La mayoría de computadores, si son portátiles, no importa todo en uno, traían anteriormente discos mecánicos. El disco mecánico tiene un problema, como se me indica es mecánico. Es pura mecánica. Son discos de metal que están adentro girando a una velocidad impresionante, a unas revoluciones por minuto, lo que hace que su tiempo de entrega sea muy limitado, la verdad. Entonces, toda la vida trabajamos. Antes no había problema con el disco. Usted montaba un procesador rápido y su computador volaba. Y el disco, pues, como todos los computadores tenían el mismo disco, pues no había problema. Pero hoy en día, como ya está la nueva tecnología de discos en estado sólido, eso marca una diferencia muy grande. Si yo les voy a poner un ejemplo. Este computador es viejito, estamos hablando de 2011. Hasta hace un par de años este computador se volvió lento. ¿Por qué? Porque su disco duro ya estaba defectuoso. Demoraba como, no les miento, como 10 minutos en prender. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues obviamente el disco tenía que cargar y cargar todos los programas. Ese famoso computador que usted tiene que lo prende y tiene que esperar hasta que salga el cosito. Ay, si ya salió ya puedo usarlo. Eso es un disco mecánico. Si usted tiene un computador que le toca, que solo como trae el escritorio, no tiene que esperar hasta que cargue, hasta que le salgan unos cositos, hasta que muestre algo, ahí sí ya, ese es un disco mecánico, chicos. Si usted tiene que esperar bastante tiempo en que prenda su equipo, usted tiene un disco mecánico. Si tiene que esperar un rato en que se apague, tiene un disco mecánico. ¿Qué es lo mejor que puede hacer usted? Cambiar el disco mecánico en estado sólido. Usted va a notar la diferencia. No importa si tenga un Celeron.
Con solo hacer ese cambio usted ya nota una diferencia abrumadora, porque es que el procesador, a pesar de que sea un Celeron que es básico, con un disco en estado sólido vuela. Vuela. Usted prende el equipo, son 10, 12 segundos y apenas mostró el escritorio ya lo puede usar, no tiene que esperar a que cargue. Y esa es una gran diferencia. Y cuando abre las cosas le va a dar mucha velocidad. Y eso es lo que da un disco en estado sólido. Obviamente que los discos de hoy en día ya vienen más avanzados, ¿no? Ya aquí voy a hacer un ejemplo. Aquí vemos un disco mecánico, un disco en estado sólido tipo SATA. Y aquí ya los discos nuevos. Hoy en día lo que usamos son discos NVMe, así se llaman, o NVMe, si le quiere decir, que es el famoso disco M.2 SSD, que es una tarjetica. Ya los discos ni siquiera son grandes, son unas tarjeticas que le mete usted a su computador. Obviamente que eso aplica solo para los más nuevos, ¿no? Pero si usted tiene un computador viejito y quiere ponerle máximo rendimiento, hágalo actualizar. Se lo actualizamos a un disco en estado sólido. Que un disco en estado sólido, la verdad, vuelvo y reitero, su costo no es muy alto. Anteriormente sí, hubo un tiempo en que los discos en estado sólido eran carísimos. Hoy en día son supremamente económicos. Valen casi los mismos que un día mecánico. Podemos conseguir desde 120, 150.000 pesos un disco en estado sólido. Y de esta manera, pues obviamente usted va a aumentar mucho el rendimiento del computador. Lo que estamos haciendo hoy en día, y se está haciendo bastante, es para que un computador funcione mejor. Entonces se le aumenta la memoria RAM, se le mete un disco en estado sólido y con eso el cliente ya tiene al menos otros 5 años de un computador que le va a funcionar bastante bien. Mientras se ahorra para comprarse uno nuevo de mejor capacidad. Pero estamos actualizando equipos y es una de las mejores opciones. Entonces, el disco duro, ¿qué hace el disco duro? Pues guarda información, chicos, y guarda el sistema operativo, que es el programa principal del computador. Ahí va guardado el sistema operativo. Entonces, en ese orden de ideas, lo que usted tiene que hacer es tener un buen disco duro, ya que este guarda de forma permanente y guarda el sistema operativo, lo que le da también la ventaja de que cuando prende y apague el equipo o abra los archivos, trabaje más o menos rápido. Vuelvo a reiterar, la mayoría de equipos todavía sí entrarán con discos mecánicos, cuando en esta era ya estamos en la era de los discos en estado sólido. Y de ahí en adelante ya hablamos de todo lo que le ayuda al computador a interactuar con información, los dispositivos de entrada, los de salida y los mixtos. ¿Cuáles son los de entrada? Pues todos los que permiten ingresar información. ¿Qué permite ingresar información al computador físicamente? Pues el mouse, el teclado, un micrófono me permite ingresar audio, ¿sí? Esos son elementos de entrada. Y de salida, pues todo lo que me permite sacar información del computador. Ejemplo, una impresora, la propia pantalla, los audífonos o los altavoces, lo que le tenga conectado para el sonido, ¿listo? La impresora, como les decía, todo eso son dispositivos de salida. Y ahora, ¿cuáles son los dispositivos mixtos? Pues sencillo, los que permiten entrar y sacar información. Ejemplo, las memorias USB, los discos que ya no se usan, ¿listo? Esos son ejemplos de dispositivos de entrada y salida. Y en sí, todo eso es lo que compone la parte física de un computador, no es más. ¿Qué compone el computador? Un procesador, que usted debe tener en cuenta. La memoria RAM, ¿ok? El disco duro y los periféricos de entrada y salida. No más, eso es lo que compone el computador, no más. Que si es bonito, que si es rojito, que la carcasa, que no sé qué, eso ya son factores adicionales. Y no importa si es portátil, todo en uno, o un computador de escritorio, todos aplican exactamente la misma referencia. ¿Listo? Entonces, chicos, recomendación, tener un disco en estado sólido, una buena memoria RAM, pero más importante que todo eso, un buen procesador. Aunque si usted tiene un Celeron y su equipo anda muy lento porque tiene un disco mecánico, aumente un poco de memoria y métale un disco en estado sólido y ese equipo le va a quedar bastante bien. ¿Listo? Se le va a defender muy bien. Listo, señores, esa es la parte física. Ahora, ¿cuál es la parte de software? La parte de los programas. Pues simple, lo primero principal de los software es el sistema operativo. El sistema operativo es el programa más importante que tiene el computador. Hoy en día el sistema operativo más común es Windows, creado por la empresa Microsoft. Aunque en el mercado hay otros, como lo son los Linux, ¿listo? O los de OS X, que son los de la línea de Mac, de los computadores Mac, de la famosa empresa Apple. ¿Listo? Que son computadores muy exclusivos, muy personalizados, que tienen y que obviamente son un poquito más costosos del ámbito normal, pero pues que de alguna u otra forma pues permiten al usuario tener, digámoslo, muchas prestaciones. Entonces existen esos tres, los que son Windows, Linux y los sistemas Mac, que vienen, que vuelvo y reitero, es OS X, así se llama, que es el que sirve para los computadores Mac. ¿Listo? Entonces esos son los diferentes sistemas operativos. Todo computador, al igual que celular o tablet, necesita un sistema operativo. Por ejemplo, un sistema operativo de los celulares es el famoso Android. Y otro sistema operativo de los celulares, por ejemplo, el iOS, que es el de los famosos iPhone, que también pertenecen a la empresa Apple. Entonces, un sistema operativo es primordial. El más común en el mercado es Windows, que casi todo mundo. Yo, por ejemplo, tengo en este caso Windows 11. ¿Dónde sé? Pues ahí mismo. Clic derecho, sistema, y si bajo un poquito,
Abajo me dice qué sistema tengo. Especificaciones de Windows, Windows 10 Pro. Ese es el Windows que tengo. La versión más actual de Windows es el Windows 11. ¿Listo? La 10 es la versión pasada. Y la más pasada esa es la 8, 8.1. Y más pasada esa, la Windows 7. ¿Listo? Esas son las versiones de los sistemas operativos. Ahora bien, ya les decía, en software el sistema operativo es la parte primordial, pero asimismo, encima del sistema operativo hay unos controladores que son los que permiten controlar dispositivos externos, como por ejemplo, ¿cuál? Por ejemplo, el mouse, el teclado, todo eso lo controla, son unos programitas que se instalan en el sistema operativo que llaman controladores. Y fuera de eso, pues tenemos los software de programación, que son los que crean los programadores para crear programas, valga la redundancia. Los software de aplicación, que son como los paquetes ofimáticos, que permiten que las personas usen diferentes programas dentro del computador. ¿Listo? Y con esto hemos terminado entonces nuestro segundo temario correspondiente a las partes del computador. Espero que esta pequeña explicación corta pero muy concreta les ayude a entender un poquito o al menos algo lo que es el funcionamiento del equipo, al menos físicamente, ¿no? ¿Listo? Para que usted al menos empiece a comprender cómo funciona el procesador, cómo funciona la memoria RAM y por qué es tan importante cada uno de estos aspectos. ¿Listo? Al menos para que cuando vaya a comprar un equipo no le den en la cabeza, ¿no? No llegue y, ay, no, pues sepa, al menos digan, no, si esto es un Core i5, qué disco duro tiene, qué memoria. Oye, no van a comprar, hoy en día ya no se compran computadores con discos mecánicos, ¿no? Todo es con disco en estado sólido. Entonces, para que lo tenga ahí presente. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, para que lo tengan muy en claro. ¿Ok? Entonces, eso es. Bien, chicos, ya terminado eso, entonces va mi segundo trabajo. ¿Listo? Que es, van a crecerme un taller. Puede ser en cuaderno, puede ser digital, como quieran mejor. Ahorita se los voy a cargar. Van a hacer un taller donde precisamente les voy a preguntar de todo lo que les acabo de explicar, sobre lo que es la memoria RAM, el procesador, todo lo que les expliqué en ese momento. Por eso pueden ver esta grabación si lo desean posteriormente, para que recuerden todo lo que se les explicó. ¿Listo? Entonces les voy a enviar un taller, que es el que me tienen que desarrollar. Entonces envío, envío taller a resolver. ¿Listo? Entonces, este lo tengo por aquí. ¿Dónde está? ¿En serio? Se me fue. Espérate, por aquí lo tenía. ¿Ves? Se me fue ¿el qué? El... Ok. Um, Muy bien, vamos a ver acá. Se me perdió. Ve, precisamente lo tenía aquí cargado y creo que lo eliminé sin querer. Ok, espérate. Hmm, qué raro. Estaba seguro que lo tenía aquí. Ve, qué raro. De pronto lo tenga por acá. Mm, Se me perdió el taller. Cosas de la vida. Vamos a ver acá. Mm, mm. Qué raro, yo lo tenía aquí a la mano y tenía listo para enviarlo, pero les mandé una vez ahí y no lo encuentro ahora. Este no es. Ujú. ¿Será que no lo estoy viendo?
Ok. Ok. Irónicamente no lo encontré. Pero qué raro, en serio. Se me perdió. Bueno, ahorita terminada la clase, lo busco bien porque ahorita no lo encontré ahí a la mano. Bueno, ahorita lo busco bien y los envío. Entonces ahorita al terminar, aquí borro el mensajito porque... Listo, ahorita al terminar les envío el taller. Es un taller precisamente que hay que resolver, hay que llenarlo, está en Word. Hay que llenarlo en base a lo que les acabo de explicar, ¿ok? Es un taller muy simple, muy sencillo y que vamos a desarrollar en base a eso. Deben un segundo, voy a hacer el listado una vez de ustedes porque no me lo mandaron, entonces voy a hacerlo aquí en Excel un momentico. ¿Listo? Ok. Voy a hacer aquí el listado rápidamente de las personas que vinieron, que están presentes en la clase. Ok. Listo. Bueno, vamos acá. En este momento tengo 10 personas que están presentes. Ok. De todas maneras, yo verifico. ¿Qué? Yo verifico con el listado porque recuerden que esa plataforma genera un listado donde uno se da cuenta a qué horas entraron, todo esto, ¿listo? Entonces para que lo tengan presente, ¿ok? Porque es que algunos a veces se quedan, me vienen a tardes y, pues uno ya se da cuenta después quién es. Listo, en este caso voy a llamar a los que están aquí en el listado de acá. Entonces Adriana Arboleda, me imagino que es, ¿cierto? Ok. Adriana Molina. Adriana Molina. Dailer Ibarra es. Ajá. Listo. Avi Andrea Hoyos. Dailer Ibata, bro. Ibata, qué pena. Listo. Ibata Cardoso. Ajá. Listo. Dailer Ibata. Avi Andrea Hoyos. Erika Alejandra, ¿qué? No le veo ahí el nombre. Erika Alejandra. Lady Viviana. Ay, no, que Erika no está. Erika Alejandra López. Ah, gracias, Erika. Que acá no se alcanza a ver. Listo. Ok. Muy bien. Erika Alejandra López, Lady Viviana Zamboni. Marta Benavides, me imagino. Listo. Benavides. Daniela Costa. Daniela Costa. Silvio Erney Díaz, me imagino que es.
Díaz y Tatiana Álvarez. Muy bien. Ok, entonces aquí tengo, si tengo 10 personas en línea. Voy a llamarlos a ver si están pendientes. Adriana Arboleda, ¿estás ahí? Adriana. Adriana Molina. Buenas noches, sí, profe. Ah, bueno, está como demoradita, ¿no? El audio fue. Adriana Molina. Adriana Molina. Bueno, Dailer ya me habló. Avi Andrea Hoyos. Avi Andrea. Bueno, Erika Alejandra me contestó ahorita. Lady Viviana. Presente. Dale. Marta Benavides. Presente, profe. Daniela Costa. Presente, profe. Muy bien. Presente. Adriana Molina. Bueno, bueno, Adriana, pero ya está. Tengo que estar pendiente, ¿no? Silvio Hernández Díaz. Sí, profe, qué pena. Sí, dale. Silvio Hernández Díaz. Ay, en serio. Tatiana Álvarez. Presente, profe. Muy bien. Bueno, chicos, pues vamos a dejar hasta aquí la formación del día de hoy. Yo ahorita apenas termine esta formación, inmediatamente después les voy a compartir el taller. Es un taller, vuelvo y reitero, en Word. Me lo pueden resolver, bien sea en, ¿qué? En, a mano, o sea, pueden simplemente a mano resolverlo, poner las preguntas y resolverlo. Esperen un segundo acá. Listado. Martes. Listado martes. Muy bien. Entonces, ¿qué? Entonces, esto lo pueden llenar a mano. Pueden poner la pregunta uno y me dan las respuestas. Aunque bueno, hay una tablita, así que siempre hay que dibujarla. O pueden simplemente tomar, bueno, resolverlo digitalmente y me lo cargan ahí a WhatsApp. Me lo pueden enviar por WhatsApp. Una pregunta. Sí, señorita, hágamela. Me comentó Silvio y me dijo que ya le había respondido la asistencia, solo que no apareció. Tiene problemas con el audio, pero él está Ah, pendiente. ok, ok, perfecto. Listo. Gracias. Dale, no hay problema, gracias a ti. Listo. Entonces, les decía, en este momento les voy a cargar, eh, apenas termine la clase, les cargo el taller que deben realizar, se llama taller de componentes, digo, está en un documento de Word, lo pueden llenar ahí mismo, o posteriormente lo pueden resolver en un cuaderno y me mandan fotos por vía WhatsApp. Listo, todo se entrega por vía WhatsApp. Señores, no soy adivino, no tengo identificador de llamadas mágico o algo así que si me van a mandar un mensaje por WhatsApp, por favor se me identifica el nombre completo y pertenezco al horario del martes en la noche para saber o a sistemas virtual para uno saber y entender cómo, y entender quién es la persona y a qué curso pertenece, ¿listo? Los que van a enviar evidencia por WhatsApp, entonces ya sean fotos, por favor bien claras, que sean nítidas, no me van a mandar algo borroso que no se pueda ni leer. Entonces, para que lo tengan presente, recuerden que tenemos dos trabajos para dentro de 8 días. Uno, los mapas mentales, que bien pueden hacer dos o pueden hacer un solo mapa mental, como mejor les parezca, que lo pueden hacer a mano o lo pueden hacer en digital, como mejor les quede. Y este taller que es el que les dije que ahorita les voy a enviar, ¿ok? De igual forma, mañana les voy a cargar vía internet, les voy a cargar el video de la clase, de esta clase, para que lo usen como soporte al momento de que necesiten hacer el trabajo o algo, van a ir a tener la evidencia, ¿ok? Entendido para todos. Entonces, agradecerles su asistencia. Bueno, la mayoría llegaron temprano, entonces por favor seguirles recomendando eso para poder aprovechar más el tiempo y no quedarnos, ¿ok? Y ya chicos, el cumplimiento con las actividades correspondientes. Recuerden, mi nombre es Jefferson Gómez y si Dios quiere nos vemos entonces el próximo martes a esta misma hora y por este mismo canal. Que tengan feliz noche y feliz resto de semana.